Hola, hola. Hola, Sofía, ¿qué tal? Bien. Susana, que estoy, la verdad tengo un poco a medio gas. No pasa Tenía ganas de nada. vacaciones ya. No Pero bueno, pasa nada. como hoy eres tú quien tiene que hablar y contarnos mucho, yo te saludo, te presento y te doy libertad total. Primero te doy Perfecto. un millón de gracias por unirte a nosotros, la familia Rotoria. Teníamos muchísimas ganas, la verdad, de dar contigo y bueno, genial que hayamos podido guardar esta semana, Semana Internacional de Lactancia Materna, que al final, bueno, hay muchísimos contenidos, mucha divulgación y bueno, ahora nos contarás tú también el porqué, ¿no? De esa celebración. Te dejo a ti, preséntate, cuéntanos pues, un poco tu trayectoria, formación, por qué decidiste, ¿no? Centrarte en este bonito camino de ser matrona. Y a partir de ahí ya vamos charlando largo y tendido. Venga, pues a por ello. Bueno, yo soy Rocío, soy Rocío García Viso, soy enfermera y soy especialista en ginecología y obstetricia, que es como nos formamos las enfermeras en España, las matronas. Y bueno, hace ya como 7 años que acabé la especialidad de matrona y me apasiona muchísimo mi profesión. Tanto es así que, bueno, pues al acabar la residencia, ¿no? Y empezar en el mundo de la matronería, pues creé un perfil de divulgación, que es este, Rocío Matrona. Al principio era un perfil más dedicado a la docencia, como a la preparación de compañeras que se preparan para ser matrona. Después, poco a poco, fui divulgando sobre maternidad y bueno, y actualmente pues mi perfil sobre todo es con un enfoque profesional y acompañamiento a las mujeres, sobre todo en las etapas de maternidad, ¿no? Aunque también a veces pues divulgo sobre otros temas de salud de la mujer, salud sexual y reproductiva, que es también a lo que nos dedicamos las matronas, ¿no? Es verdad que mi parte, mira qué bien ponen enhorabuena por el arte de crearte. Hace poco escribí bueno, publiqué mi primer libro que se llama El arte de crearte, que es sobre el embarazo y el parto. Es un viaje así en los 9 meses de embarazo y el parto. Y la verdad que, bueno, pues que eso también es un poco reunir toda la parte divulgativa en la que he trabajado hasta ahora y que sigo en ello, ¿no? Y, y bueno, y la lactancia pues ocupa una parte importante en mi formación. Soy experta en lactancia. No he dejado de formarme porque es que eso no se puede dejar nunca desde que soy matrona porque es algo en lo que hay que actualizarse día a día. Vamos, si no te actualizas un año ya te pierdes de muchísimas cosas, ¿no? Que luego hablaremos de esto, porque es un poco parte del problema, ¿no? A nivel de acompañamiento profesional. Actualmente trabajo en una clínica privada que se llama Bimam y trabajo, bueno, pues tanto en consulta, acompañando a las mujeres sobre todo en embarazo, preparación al parto y también acompañando el parto en el hospital y también los pospartos, lactancias, hasta el final, destete, ¿no? Y después muchas veces pues nos volvemos a ver en el siguiente embarazo, después del destete. Entonces, bueno, es muy bonito porque bueno, pues ahora mismo puedo trabajar acompañando a mujeres, sobre todo de manera personalizada, también online, y, y bueno, me parece muy potente, ¿no? Pues poder acompañar a las mujeres dándoles la mano en consulta, que es en las distancias cortas, y en las distancias un poco más largas, pues a través de la divulgación, ¿no? Que de eso se trata Instagram y las redes sociales cuando enfocas un perfil profesional, pues para ayudar. Afortunadamente, porque sí que es verdad, ¿no? Sobre todo eso que hablabas tú de la necesidad de estar continuamente formándose, reciclándose, porque lo que conocemos ahora mismo no tiene nada que ver, ¿verdad? Con cómo era todo hace 5 años. Yo, por ejemplo, fui mamá hace 5 años y eso que decimos siempre, ¿no? De, jo, a mí esto no me lo habían contado, ¿no? Cuántas, cada vez pasa menos, ¿no? Y venimos ya todas mucho más preparadas, pero lo que dicen ahora cambia con lo que va a pasar también, con lo que dice la evidencia, ¿no? A lo mejor dentro de 2 años, y es como muchas veces, jo, estoy saturada, ¿no? Por tanta información. Entonces, de ahí no esa importancia de la divulgación en acortar distancia entre lo que la teoría, la práctica, lo que dice uno, lo que dice otro. Otro. Absolutamente. De hecho, incluso como profesionales tenemos que tener esa humildad y ese raciocinio de decir, mira, yo lo que te estoy recomendando ahora es la última evidencia científica, no es mi opinión personal, ¿no? Es hasta donde puede llegar mi formación, porque es hasta donde llega la ciencia actualmente y dentro de 2 años puede ser distinto. Entonces, mi compromiso es y el de las profesionales que acompañamos a las mujeres en lactancia
debe ser el de no dejar de formarnos para acompañar en la mayor actualidad posible. ¿No? ¿Qué ocurre? Que además, pues eso, pues venimos de tiempos en los que las cosas cambian mucho para bien, ¿no? Porque se investiga cada vez más, se investiga más por las mujeres y la lactancia es uno de esos campos tan cambiantes que, bueno, pues de hace 5 años aquí ha cambiado, ¿no? Pero es que hace 30 años Apaga la parece, buena. es otro mundo, ¿no? Absolutamente. De hecho, es un poco un tema que tiene un poco de conflicto generacional, casi, ¿no? Ahora mismo son madres, mujeres, cuyas madres en muchos casos no han amamantado. Y esas madres no han amamantado en muchísimos casos porque no han tenido un acompañamiento ni profesional ni personal, un apoyo, pues como han necesitado, ¿no? Para sostener esa situación. Entonces, bueno, pues ahora es como casi es una novedad la lactancia materna porque no es algo que venga transmitido de atrás, ¿no? Sin embargo, nuestras abuelas sí, es muy curioso, ¿no? Parece como una curva. Nuestras abuelas amamantaron hasta los niños casi criados, ¿no? Como ellos dicen. Entonces, nuestros padres, nuestras madres sí fueron amamantados, pero después ellos no fueron acompañados o ellas no fueron acompañadas en esa tribu, en esa comunidad de ver a las demás mujeres amamantar, de criar de esa manera. Y además, pues se mezcló un poco eh, pues con consejos profesionales que en ese momento no iban en la línea de ayudar a las mujeres a amamantar, en la mayoría de los casos, ¿no? Después hablaremos de algunos mitos que todavía pesan y permanecen. Y, y eso hace que ahora tengamos mujeres, ¿no? Que críen diferente, muy diferente a sus madres y que sus madres en estas cosas tan concretas como la lactancia materna, pues a veces no puedan sostener. Justo. Estaba viendo que no paran de entrar comentarios, pero bueno, la mayoría son de agradecimiento y enhorabuena. Eh, Seguro que has escuchado un montón de veces, ¿no? Eso de que ahora mismo eso es una moda, ¿no? La lactancia materna y que no es algo como con respecto a cómo se vivía, ¿no? En la época de nuestras madres. ¿Qué respuesta darías tú para estas mamás que a veces se sienten tan perdidas, ¿no? Cuando les hacen comentarios de este tipo y dicen, ¿cómo que una moda? Total. Bueno, creo que la moda es informarse, o sea, sí que pienso que hay una tendencia a la información, ¿no? Y eso hace que tenga mucho sentido que los profesionales divulguemos sobre salud. Y entonces, bueno, pues a mujeres que les apetece informarse, implicarse y tomar decisiones en maternidad, pues eso, desde lo que piensan que puede ser mejor para ellas, para sus bebés, pues esa sí que puede ser la moda, ¿no? También pasa con lo del tema de los frenillos sublinguales de los bebés, ¿no? Dicen, es que es la moda cortar los frenillos. No, la moda es que los profesionales nos formemos en poder valorarlo, diagnosticarlo y tratarlo, ¿no? Antes de esos frenillos, las modas eran quitar las anginas, después era poner los aparatos del paladar y todo era una lengua que no apoyaba donde tenía que apoyar, que es el paladar, y unos niños que no le respiraban por la nariz, ¿no? Entonces, bueno, no es que cambien las modas, cambian las tendencias, ¿no? Y además, las familias ya no es lo que me diga la matrona o lo que me diga el pediatra, sino lo que voy a decidir yo. Incluso voy a elegir un profesional que me guíe en función de las decisiones que voy tomando. Entonces, creo que va un poco por ahí. Y bueno, quiero pensar que cada vez somos más libres para decidir también incluso, pues, el camino que queremos tomar respecto a la crianza, ¿no? Y que no, bueno, pues que esas olas que decíamos, yo creo que nuestras abuelas no se planteaban otra cosa Total. que amamantar. Creo que nuestras madres se plantearon tanto otra cosa que pensaron que lo otro no tenía tanto sentido, ¿no? Que pues se plantearon tanto la parte de la lactancia artificial que pensaron, pues es que la lactancia materna igual no tiene mucho sentido en este momento y encima no recibieron apoyo. Entonces tampoco pudieron elegir del todo, ¿no? Sino que se veían como muy empujadas, por así decirlo, a la lactancia artificial y bueno, pues con el tiempo, con el paso de los años, pues hemos ido como replanteándonos las cosas y teniendo más libertad, ¿no? Porque al final tener información, tener acompañamiento, es tener más libertad para decidir y más opciones. Totalmente. Sí que es verdad que es una etapa que ahora ya afortunadamente, ¿no? O sea, creo que durante el embarazo estamos todavía mucho más preparadas, mucho más informadas y a pesar de ello, ¿no? O sea, la lactancia sigue siendo complicada porque
yo siempre digo, ¿no? Que es tan bonita como compleja. Entonces, el tener este apoyo al alcance de todos es vital, porque muchas veces lo que está en nuestra cabeza, ¿no? Lo que queremos, a lo que luego resulta es difícil. De ahí, yo creo que muchas mamás entre que no tienen el apoyo y que no es tan sencillo como ya, además, yo tengo esta imagen bucólica, ¿no? De mujer amamantando, relajada, y después un camino a veces con baches. Total, absolutamente. De hecho, creo que esa imagen es real, la de nacer con mi bebé, se coge del pecho, come, se queda dormido, se relaja y sigue la vida. Creo que es una foto, yo le digo mucho a las mujeres, lo que vemos de los embarazos, de los pospartos, de las lactancias son fotos. Entonces, son momentos flash que muchas veces si lo vemos aislado y no contextualizamos, podemos generarnos unas expectativas que realmente luego no se ajustan en nada a la realidad, ¿no? Y eso nos hace sentir culpa, sentir que estamos fallando, que algo va mal, cuando realmente no es así, es que estamos tentando las expectativas en una especie de foto, ¿no? Entonces, bueno, sí, la lactancia tiene baches porque requiere información, requiere espacio, intimidad, también instinto, pero es que el que trae todo el instinto es el bebé, ¿no? Y somos tan racionales los seres humanos eh, que intentamos racionalizar todo lo que pasa en lugar de escuchar un poco más a los bebés, ¿no? Entonces, los bebés sí que tienen instinto por lactar, por mamar, y nosotras, bueno, aunque tenemos cierto instinto para cuidar al bebé, para protegerlo, para ayudarlo a sobrevivir, realmente tenemos que aprender a hacerlo. Como no lo convivimos normalmente, ¿no? Volvemos a nuestras abuelas que ya sí lo convivían, habían visto lactar de nuestras abuelas a sus hermanos, ¿no? Desde pequeñas y después a sus vecinas, a sus tías, a sus primas, vivían mucho más en comunidad la crianza. Cuando empezamos a ser más individuales criando, tomamos más decisiones y nos informamos más, pero lo convivimos menos. Y eso, pues, bueno, pues eso nos lleva a estar un poco distanciadas de ese instinto y de ese saber acercarnos al bebé y conocer sus necesidades, ¿no? Creo que es importante durante el embarazo informarse sobre lactancia materna, ¿no? Yo en consulta muchas veces pregunto a las mujeres, ¿has decidido cómo vas a alimentar a tu bebé cuando nazca? Intento, bueno, pues también ser respetuoso porque entiendo que hay mujeres que deciden no lactar y que les genera una sensación muy desagradable cuando alguien les pregunta, ¿vas a dar el pecho? ¿No? Entonces creo que no es la manera, pero sí, has decidido cómo vas a alimentar a tu bebé. Eh, y la mayoría responden, me gustaría dar el pecho si tengo leche, ¿no? O sea, estamos en un momento en el que dudamos de nuestra propia capacidad y después necesitamos información para entender por qué si tienes leche, ¿no? ¿Desde cuándo? O sea, casi desde la semana 16 de embarazo se empieza a generar lo que se llama precalostro, es decir, la glándula mamaria está ya desarrollando lo que será el alimento del bebé desde la semana 16, es una pasada, ¿no? Muchas mujeres a partir del primer trimestre no notan cambios en el pecho, otras no, pero bueno, sí es verdad que se suele notar algún cambio y en el tercer trimestre incluso muchas ven que empieza a asomar unas gotitas que desconocen del pezón, ¿no? Y eso empieza a ser esa leche materna. Hay situaciones en las que no se ve y eso no significa que la lactancia vaya a ir mal. Pero bueno, yo sí que les digo que atiendan a las señales para empezar a confiar en el embarazo de que lo más probable es que sí vayas a tener leche, ¿no? Después ya se verá, o sea, para demostrar que no tienes leche por algún motivo, ya tendremos tiempo, ¿no? De atender a esas señales. Pero en un principio le digo, ¿tú has dudado alguna vez de si tu riñón filtra? No. Pues no dudes de tu glándula mamaria, porfa, ¿no? A no ser que hasta que nos demuestre lo contrario, si es que nos lo tiene que demostrar. Entonces, bueno, creo que es importante un poco informarse desde el embarazo, que eso sea lo que nos lleve a la decisión, también para poder ubicarnos en las expectativas, ¿no? Bueno, pues de que vamos a tener un bebé con todas las necesidades, que vamos a tener que atender a todas esas necesidades y bueno, y que la lactancia materna va a ser muy instintiva para ellos, pero que a nosotras nos van a surgir un millón de dudas que van a requerir información, acompañamiento y muchísimo apoyo, ¿no? Y luego a mí me gusta también mucho, perdona, que no te deje ahora. Sí que, vale, Feliz de escucharte. Sí. sigo.
a mí me gusta mucho hablar cuando hablo con las mujeres sobre el posparto, en las sesiones de preparación al parto de posparto, ¿no? Hablar de cómo son los bebés en realidad, ¿no? Los bebés nacen muy pronto, todos nacemos demasiado pronto, los humanos. Hay una teoría que es muy curiosa, que se llama el dilema obstétrico, y entonces esa teoría lo que dice es que nacemos pronto, nacemos muy prematuros en comparación con el resto de mamíferos, y esto es a razón de que los humanos andamos sobre dos piernas, bipedestamos, y además tenemos un cerebro grande, una cabeza grande, ¿no? Em, si no fuera porque nacemos pronto, no cabríamos por el canal del parto. Entonces, la mayoría de mamíferos, cuando nacen, al ratito echan a andar, ¿verdad? Nosotros no, nos lleva al menos 9 meses más, incluso un año y a veces más, echar a andar, ser relativamente independientes para sobrevivir, ¿no? ¿Por qué? Porque nacemos pronto para poder nacer, pero somos muy, muy, muy dependientes de nuestras madres, sobre todo en comparación con el resto de mamíferos. Entonces necesitamos cubrir las necesidades de una etapa que tiene un nombre que a mí me gusta mucho, que se llama esterogestación, ¿no? Y es una etapa en la que la necesidad de contacto es tan grande, casi como si estuviéramos gestando desde fuera. Y esa es la única manera de atender 100% a las necesidades de un recién nacido, teniéndolo tan cerca como si lo estuviéramos gestando desde fuera. Y entonces eso me parece como importante de entender, porque hay veces que tenemos expectativas de la típica foto del bebé en la cuna, ¿no? Los bebés en la cuna no suelen estar cómodos, no suelen estar a gusto, porque ellos no saben si estamos a 1 kilómetro, perdón, a 1 metro o a 1 kilómetro. Y dirán, oh Dios, como esté a 1 kilómetro no sobrevivo ni de broma, ¿no? Entonces, bueno, es entender ya esa base, ¿no? Esa necesidad de estar tan, 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 tan cerca es primordial para empezar a conectar con nuestros recién nacidos y a poder atender sus necesidades al ritmo que ellos lo necesitan. Y ahí entra, pues, escuchar las necesidades de la lactancia materna y atenderlas desde la información y desde la cercanía con ellos, ¿no? Las curas no tienen pinchos, ¿no? Lo que necesitan es bracitos. Eso es, total, total. Por resumir un poco esta parte, quizá por esto no sigue siendo tan importante una semana como esta, ¿no? En la que se divulgue y se conciencie sobre la lactancia a nivel informativo, pero sobre todo del apoyo, ¿no? Porque al final lo que más falta es apoyo para que funcione y sea exitosa. Que si quieres también nos cuentes un poco cuáles crees tú que son las claves, ¿no? Para que la lactancia funcione, teniendo en cuenta lo importante que es esta primera fase desde el parto. Absolutamente. De hecho, bueno, el lema de este año, de la Semana Mundial de la Lactancia, que se celebra todos los años en agosto, es reducir la brecha, ¿no? La brecha del apoyo a las mujeres en las diferentes situaciones en las que se encuentran, porque luego, pues no es lo mismo comenzar a lactar en una situación que en otra, y en la diversidad de circunstancias que se encuentran las mujeres alrededor del mundo, ¿no? Es verdad que en el entorno más cercano ya hay situaciones súper diversas. Mira, desde que sea el primer hijo o que sea el tercero, el cuarto, el quinto, ya es muy diverso. Desde mujeres que tienen recursos muy de la mano para elegir profesional hasta que tienen el profesional que les toca, esté o no actualizado. Hasta mujeres que no tienen ni siquiera acceso a un profesional en muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces, bueno, el lema de este año pues habla un poco de eso, ¿no? De intentar acercarnos y yo dándole una vuelta, ¿no? sobre qué podemos hacer con este lema, con esta Semana de la Lactancia. Creo que la divulgación es importante, y que mi manera de acercarme a estrechar esa brecha que hay entre los diferentes acompañamientos es generar cultura de la lactancia, ¿no? Porque no es solo si las mujeres que se quieren informar sobre lactancia saben de lactancia, es más probable que su lactancia sea como desean, sino también si hay una cultura de la lactancia en nuestros entornos, en nuestras familias, en cualquier lugar donde vayamos a lactar. Es mucho más probable que las mujeres no se sientan solas, que es una sensación muy extendida en el posparto, ¿no? O sea, si tú no tienes que dar explicaciones a ni amigos, ni familiares, ni profesionales sobre la decisión que has tomado, porque ellos saben algo de lactancia, ¿no? Y la cultura que tienen sobre lactancia tiene sentido, entonces la brecha es mucho más pequeña. Entonces no es tan difícil encontrar a alguien que te arrime el hombro,
bueno, pues que te cubra un poco las necesidades o acercarte a profesionales de valor que te vayan a aportar, ¿no? Para facilitarte la lactancia. Entonces creo que tenemos que ir un poco en ese camino. Yo la verdad que soy matrona y que muchas personas se acercan a mí para hablar de eso en contexto social, ¿no? Hay gente que me ha llegado a decir, yo es que soy antilactancia, ¿no? Y digo, wow, hostias, es que es muy heavy, ¿no? Escuchar eso. ¿Y sabes por qué? Es por una experiencia negativa de su entorno. Entonces, bueno, creo que hay reticencias en base a experiencias personales y que no culpo a esa persona por haberse sentido así, pero falta cultura de lactancia para entender que ni una experiencia lo es todo, ¿no? Ni tampoco es una cuestión de alejarnos de una realidad como es la lactancia materna, pues bueno, pues que es una manera muy potente de alimentar, de criar y que debemos apoyar porque la mayoría de veces que no funciona no es una decisión. Hay veces que sí, ¿no? Que es una decisión, pero a mí me gusta ir a la base, ¿no? ¿Por qué esas mujeres han decidido no hacerlo? A veces por logística, ¿no? Y porque hay una cosa que dice una pediatra con la que trabajo que me encanta, que es la lactancia es lo mejor en general, pero a veces no lo mejor en particular para algunas familias. Es súper cierto, ¿no? Pero ¿por qué no estamos llegando? ¿Cuál es la razón? ¿No? El miedo, la desinformación, la falta de apoyo, las expectativas, lo que nos han contado, las experiencias de los demás. Y creo que la cultura de la lactancia haría más pequeña la brecha, ¿no? Y por eso este lema de este año me parece como especialmente importante y potente. Totalmente. Y sé que es algo muy, muy, muy complicado, pero bueno, una reciente mamá, ¿no? Por ejemplo, una mamá que va a dar a luz en breve, si tuviese que resumirle muy, muy, muy a grandes rasgos las claves para, o todo lo que puede hacer ella, ¿no? Desde su parcela, para que la lactancia funcione y que pueda sobre todo identificar, ¿no? Cuando hay algo que necesita ayuda, apoyo, que muchas veces es de donde viene, ¿no? El no saber que no es normal, que le duela no es normal, que ese tipo de cosas. Vale. Las claves de la instauración de la lactancia, de que la lactancia comience y se mantenga como con buen pie, por así decirlo, ¿vale? Sería un inicio precoz, es decir, en las 2 primeras horas de vida que los bebés nacen y nacen como despiertos, ¿no? Y buscan, ese es el momento de acercar al pecho por primera vez. Muy probablemente los bebés en ese momento buscan y succionan, no por hambre, que hay personas que dicen, yo es que nací con hambre. No es hambre, es instinto, ¿no? Ellos saben que ese es la siguiente señal que le tienen que dar al cuerpo de su madre para que sepa ese cuerpo que ha nacido y que está vivo. Fíjate, ¿no? El cuerpo de la madre, cuando se desprende la placenta, sí que va a saber que ha nacido y ahí empieza una cascada hormonal que genera leche materna. Pero cuando el bebé succiona, le dice al cuerpo de su madre, hey, estoy vivo. ¿Vale? Entonces, eso es un estímulo, es el estímulo más potente que hay, la succión del bebé. Entonces, un inicio precoz ya sería un muy buen pie, ¿no? Para empezar en las 2 primeras horas de vida. Y después, una succión eficaz es imprescindible, ¿no? Una succión eficaz es una succión del bebé en profundidad que no genera dolor, ¿vale? Y que la mamá es capaz de sostener esa toma a lo largo de todas las tomas del día, que suelen ser muchas, ¿no? Entonces, inicio precoz, succión eficaz y a demanda del bebé. A demanda del bebé para que el cuerpo pueda la mujer pueda identificar que ese bebé está vivo y cuánto y cómo necesita comer para crecer. No hay nada que regule mejor las necesidades de leche de un bebé que el propio bebé. Entonces, bueno, una mamá que dice, ¿qué cosas tengo que estar pendiente? Pues mucho contacto muy estrecho desde el principio, succión eficaz y si tenemos dolor, si tenemos grietas, si no podemos sostener las tomas por algún motivo, consultar para ayudar con ese agarre, que es una consulta muy frecuente, ¿vale? Y que muchas veces pasa por modificar un poco la postura, ¿no? Ayudar a profundizar el agarre o valorar la boquita del bebé por si hubiera algo tipo un frenillo que está intercediendo y escuchar mucho la demanda del bebé. No separar a las madres de los bebés, que eso hace que interrumpa cuando el bebé necesita comer o no. No introducir suplementos si no son necesarios y especialmente en los primeros 15 días de vida, salvo que lo indique
un pediatra, ¿no? Una experta en lactancia por necesidades expresas del bebé. Y una señal muy potente para que la mamá sepa que ese bebé está haciendo una ingesta suficiente, ¿no? Además de esto que hemos dicho, es fijarnos mucho en los pises y las cacas, ¿no? Un bebé que hace pis y hace caca está hidratado y alimentado. Entonces, bueno, estos son señales objetivas más evidentes, ¿no? Pues no me duele, yo como cuando el bebé necesita, le tengo tan cerca que sé cuándo lo necesita, le doy tantas veces como quiere, hace pis y caca y entre tomas está tranquilo. Esa lactancia está fluyendo. Y si hay algo, si me hace caca, si entre tomas no está tranquilo, si me duele, o si no está comiendo, o no estoy siendo consciente de cuándo o cuánto necesita comer, entonces debería de consultar. Lo antes posible, ¿verdad? Idealmente, para que se pueda corregir. Sí, sobre todo para que no hayamos tocado fondo, porque imagínate que que la instauración de la lactancia es en un contexto de posparto, ¿no? Normal. Que no es solo esa cosa, son muchas más cosas. Es una recuperación de una mamá después de un parto, es el cansancio, es la responsabilidad de cuidar a ese bebé, ¿no? Y sostener a veces la manera de alimentarlo, pues si lo dejamos a lo largo de los días, pues es realmente cuesta arriba, ¿no? Entonces, pues cuanto antes mejor. Yo, de hecho, mi recomendación es que tengan y sientan cerca una experta en lactancia antes de parir, ¿no? Para decir, pues mira, yo sí, cuando nazca mi bebé necesito ayuda, me informo durante el embarazo y sé más o menos dónde voy a ubicar ese apoyo profesional para cuando nazca. Me parece al principio. Yo no le daré, si tengo leche, le daré, porque en situación normal, ¿no? En condiciones óptimas, la mayor parte de complicaciones se pueden encauzar, por decir de alguna forma. Sí, la mayoría de complicaciones, o sea, es muy individual, ¿no? Hay que valorar cada caso individualmente porque a veces es por cuestiones del bebé, a veces por antecedentes de la mamá, pues tipo, a veces alguna cirugía que reúne como factores de riesgo, ¿no? Pero que esos factores de riesgo no tienen por qué delimitar la lactancia antes de haberla instaurado, sino que si cuando vemos que la lactancia está instaurada y podemos hacer cosas para mejorarla, ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? No desde antes ya valorar eh, todo, pues eso, las dificultades, ¿no? Porque a lo mejor luego no se dan. Eh, Has comentado, bueno, o sea, clave, ¿no? Para que la lactancia funcione a nivel de información, pero que ya más o menos sabemos todo. Pero estaba sobre todo dirigida al entorno, ¿no? A quienes están alrededor de las mamás. ¿Cómo pueden ayudar desde su parte para que la lactancia sea más llevadera, más exitosa y que no sea sobre todo dame el bebé, tú descansa, ¿no? O sea, ¿de qué forma pueden ayudar a las mamás a que se sientan apoyadas, sostenidas y que no merme su confianza, ¿no? Que al final es lo que pasa muchas veces, que te llega tanto ruido externo que Total. Pues mira, de hecho es muy típico esto, ¿no? Es que claro, si el papá o el acompañante o el familiar pudieran dar un biberón, ella podría descansar, ¿no? Y yo muchas veces pienso, si ella es lo que ha elegido, lo planificamos de manera que intente lo menos posible su lactancia y vale. Pero eh, creo que es más importante que ese entorno que quiera ayudar se informe lo suficiente para respetar la decisión de la madre, para ir en la misma línea que va la madre y cómo puedes favorecer su descanso, facilitándote todo lo demás, ¿no? Bueno, creo que esto es la clave, porque es verdad que alimentar a un bebé cuando una mamá decide dar lactancia materna depende casi exclusivamente de ella. Pero si tienes que sostener muchas otras cosas, entonces es realmente agotador, ¿no? Entonces, creo que la clave es decir, ¿qué necesitas? Mira, yo no puedo darle el pecho, ¿no? Porque no soy tú. no sé. Pero en todo lo demás sí que puedo estar. ¿De qué manera puedo ayudarte en lo demás para que la logística, mientras tú das el pecho y mientras descansas entre tomas, te sea llevadera? Creo que esa es la clave, ¿no? Más que como dar un biberón y entonces entonces la madre cuando no está dando el biberón, ¿qué está haciendo? Otras cosas. Eso no tiene tanto sentido, ¿no? Depende un poco de las decisiones de cada mujer, pero el entorno puede ayudar informándose en la línea de las decisiones que ha tomado la madre, sobre todo, ¿no? Apoyando y preguntando, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? A veces es tan fácil como preguntar, pero creo que es lo último que nos llega a la mente cuando llega el momento. Es como decía una amiga mía de si no te las croquetas no vengas a verme, ¿no?
Total. Vale, por favor, venid con tuppers, con tal que queráis, pero no vengáis a quitarme a mi bebé. Claro, efectivamente, o sea, la mayoría de las veces lo que las mujeres necesitan no es que le quiten el bebé para echarse una siesta. De hecho, cuando eso sucede, muchas veces no puedes Falta la dormir. alarma, es peor, claro. Claro. Entonces, es preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué te gustaría? ¿Te gustaría dar un paseo? ¿Te gustaría estar tranquila o te gustaría que nos viéramos hoy? Yo qué sé, ¿quieres charlar? ¿Quieres comer algo que te apetezca? ¿Hace tiempo que no comes esto que sé que te gusta mucho? No sé, o sea, yo entiendo que no llegue la gente a la casa de una mujer que acaba de parir y se ponga a barrer, es lógico, o sea, eso me parece que tiene sentido que eso no ocurra, ¿no? Pero preguntar a Preguntar, una sí. mujer que acaba de parir, preguntar. Es decir, y tú que llevas ya bastantes años, ¿no? En esto, o sea, ¿cómo crees o cuánto crees que han cambiado las cosas de, pues, por ejemplo, yo creo que el punto de inflexión no viene de 5 años más o menos, ¿no? 5 o 6 años de esa parte. ¿De cuánto hemos mejorado y cuánto crees que falta por mejorar para llegar a estas condiciones ideales, ¿no? Para que se pueda vivir la lactancia y la maternidad y la crianza como deberíamos, como quisiéramos. Bueno, yo no estoy segura de decir cuál es el punto de inflexión porque queda tanto camino por andar que de hecho todavía no nos ajustamos a las necesidades de los bebés de estar con sus madres. Fíjate, he hablado de exterogestación y de 9 meses de necesidad de contacto estrecho de los bebés con las madres hasta que casi empiezan a caminar, a alimentarse de manera más autónoma, ¿no? Ya Y 4 horas en en España a trabajar, tenemos entonces ya. 4 meses de baja. O sea, es una barbaridad, ¿no? 6 meses 6 meses que los bebés solo toman leche, ¿vale? 9 meses que nos necesitan intensamente y en un contacto súper estrecho, y 4 meses que la mayoría de las mujeres solo podemos dedicar exclusivamente a nuestros bebés, en el mejor de los casos, ¿vale? Porque hay mujeres que no Autónomas, pueden estar en esos 4 meses ni dedicarse exclusivamente a ese bebé que acaba de nacer. Entonces, bueno, creo que estamos en el camino, que queda mucho por andar, que a nivel de información y formación profesional hemos mejorado porque cada vez hay más investigación y porque los profesionales que estamos motivados para ello cada vez nos formamos más, que las redes pues ayudan bastante a que las mujeres se puedan acercar y elegir un poco, ¿no? Su tendencia, hacia qué profesionales se pueden acercar, escuchar cosas diversas, ¿no? Creo que hace 5 años lo que ocurría es que te tocaba una matrona o un pediatra y ya está, ¿no? Y ahí, y ahí estaba tu parcela y tú dices, pues nada, esto es lo que me ha tocado. Y ahora no estamos tan en ese punto, ¿no? Que estamos en el punto de cuestionarnos las cosas como usuarios y decir, bien, lo que me dices lo respeto como opinión profesional, pero quiero saber más, quiero buscar más. Y eso es algo muy positivo para las mujeres, muy positivo para los profesionales, porque los profesionales que nos actualizamos nos merecemos más visibilidad y estar más cerca de las mujeres, ¿no? Pero sigue pasando, yo sigo escuchando recomendaciones profesionales de dar de comer cada 3 horas, eh, que decir cosas como que necesitar suplemento cuando no está indicado, y bueno, y recomendaciones que generan a las mujeres muchas dudas y muchas idas y venidas en las lactancias que muchas veces a priori irían bien con unas recomendaciones más sencillas, ¿no? Para que haces por este comentario, por tu parte, ¿cuáles serían los principales mitos y leyendas, ¿no? Que te gustaría derribar para siempre? Que no te llegasen a consulta casos de estos dar cereales de mejor o el sujetador interfiere, o sea, tipo de cosas que crees tú que deberíamos ya zanjar. Pues mira, el primero, que es el que ocurre de los más pronto, de los que más pronto, es el tema del calostro, si es suficiente o no. Casi todas las mujeres, como no ven el calostro o lo ven de una manera tan escasa, no fluye la leche, dudan de si con el calostro es suficiente. Y venimos de generaciones de atrás, o sea, es que yo cuando nací me dieron un biberón de suero, que a mí me explota la cabeza de pensar en eso, ¿no? Cuando un bebé recién nacido está preparado para comer cantidades muy pequeñas y muy densas, que se llama calostro, no muy grandes y muy fluidas, ¿no? Como sería el suero bueno, pues que puede hidratar, pero que no tiene ningún sentido dárselo al final a un cachorro humano, que es lo que somos, ¿no? Entonces,
Bueno, pues entender que con el calostro es suficiente, entender que los recién nacidos no comen por hambre, que comen por instinto, que a través del cordón umbilical han estado alimentándose hasta el último minuto, hasta que se corta el cordón, que es varios minutos después de nacer, es súper importante para aprender a confiar en esas primeras horas y primeros días que son tan clave después en la lactancia, ¿no? Que esos primeros agarres son imprescindibles, que la mujer en ese momento necesita ese contacto del que hemos hablado, no tanto ir de brazo en brazo el bebé, que es muy bonito, ¿no? Presentarla a la familia, pero es que la succión del calostro, la instauración de la lactancia los primeros días de vida es clave para que después el cuerpo sepa que ese bebé está ahí succionando y responda con la subida de la leche en los siguientes 3, 4 días muchas veces. Pero confiar en el calostro, que es un superalimento, dentro del superalimento que es la lactancia, la leche materna, el calostro está especialmente diseñado para el recién nacido. Es espectacular cuando estudias un poco más sobre ello y ves lo bien pensado que está para que el recién nacido lo tome, ¿no? Cómo reviste todas sus paredes intestinales, cómo genera una microbiota perfecta para un recién nacido, cómo le ayuda a expulsar el meconio, le nutre, le hidrata, cómo es suficiente, ¿no? Entonces, hay veces que, bueno, pues pensar que el calostro, por ser en pequeñas cantidades, no es suficiente para un recién nacido, creo que es un mito potente, eh, y que hace, son las primeras dudas que tienen las mujeres, ¿no? Creo que no está comiendo suficiente. Y esto también ocurre porque más o menos la segunda noche de vida del bebé suele ser una noche de alta demanda en la que los bebés quieren succionar, 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 succionar. Y es una noche en la que los bebés lo que le dicen al cuerpo de la mamá es: estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, tengo que crecer, mamá, tengo que crecer. Pero más. Entonces succiona, 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 succiona para que la leche suba, ¿no? Saca el calostro y acaba con esa primera leche que se llama calostro, para después dar paso a la leche de transición y a la leche madura que le alimentará en los siguientes meses. Pero a veces esas dudas de las que venimos y esas señales del bebé de alta demanda nos hacen pensar: lo estoy matando de hambre, ¿no? Ya por primera vez, segundo día de vida, ya pensamos que estamos haciendo las cosas mal. Entonces, si todos entendemos, interiorizamos la potencia que tiene el calostro y lo que necesita el bebé en ese momento, lo que nos está diciendo, eh, creo que ese mito lo derribaríamos y facilitaría mucho los inicios de lactancia. Y otro mito así muy potente es lo de dar de comer a los niños cada 3 horas. Creo que eso es que es como imposible de quitarlo, ¿eh? Es realmente difícil. Y yo digo, es que los adultos ni siquiera deberíamos de comer tampoco por la mañana, por la mediodía y por la noche, ¿no? Es que deberíamos de comer en función de nuestra saciedad y en función de nuestros, como de nuestras necesidades, escuchar nuestras necesidades. Nosotros tenemos unas pautas, los adultos, porque acoplamos nuestra alimentación a nuestros horarios, muchas veces de trabajo, de colegio, de estudios y demás. Pero los bebés no tienen horarios, no existen los horarios para ellos. Entonces, ellos comen y necesitan comer en función de sus necesidades. Y gracias a escuchar esas necesidades de saciedad y de tiempos, gracias a eso le va a dar la información al cuerpo de la madre de cuánto, cómo y cuándo necesita alimentarse, ¿no? Y eso va a ser la clave de una buena instalación de la lactancia. Cuando hacemos periodos de, como digo yo, restricción y atracón, es decir, si el bebé pide a las 2 horas, restringimos y después tiene mucha hambre o se le pasa la toma, al final estamos regulando la alimentación de una manera que no tiene sentido ni para las señales del cuerpo de la mujer, del pecho, ni para las señales de saciedad del bebé, ¿no? Entonces, bueno, la lactancia de hecho se recomienda que sea a demanda tanto cuando es materna como cuando es artificial. O sea, esto de hecho será con el tiempo para ese futuro, para ese bebé que será un adulto, las bases de una alimentación, de una relación con la comida saludable, ¿no? Escuchar su saciedad y comer cuando llega el momento y cuando es necesario para cada uno, ¿no? Y esto también viene mucho al hilo de que al pecho no sabemos cuánto comen los bebés. Claro, tú dices, ¿y cómo sé el que está comiendo lo suficiente? Porque de un biberón, pues tú puedes ver, ha comido 60 mililitros y te quedas más o menos tranquilo. Pero del pecho no sabes cuánto come. Y yo siempre digo, ¿tú sabes cuántos gramos de arroz comiste de la paella? No. Comiste hasta que dejaste de tener hambre, ¿no?
Y entonces, si dejaste de tener hambre, ¿es suficiente? Sí, perfecto, el bebé igual. Si le acercamos al pecho, le dejamos que coma cuando y lo que quiera, no sabemos cuánto va a comer, pero sí sabemos lo más importante, que es a lo que queremos responder, que está comiendo lo suficiente. Y que si vuelve a tener hambre porque esta vez comió menos porque fue una toma más corta o tenía más sueño que hambre, cuando vuelva a pedir, volverá a tener el alimento, ¿no? Y esa será la clave de que la ingesta será adecuada a ese bebé concretamente. ¿Y algún Así otro que, mito así que para ti pues te yo creo gustaría? que esos dos son así como muy potentes. Y algún otro mito, bueno, pues que lactar duele, ¿no? Creo que también es algo que con el tiempo es como que hemos ido interiorizando, y creo que muchas mujeres deciden no lactar por miedo al dolor y por vivir en experiencias ajenas, ¿no? Situaciones de lactancia verdaderamente complicadas, porque a veces sucede, o sea, a veces lactar duele, pero cuando duele es porque pasa algo, no es normal. No hay que hacer callo, ¿no? Hace poco, muy poco, una mujer a la que acompañó en su lactancia me dijo que otro profesional sanitario le había dicho, tienes que hacer callo, no hay que hacer callo, ¿vale? Esto es como haber andado descalzo toda la vida y de repente ponerte unas sandalias que te quedan pequeñas. Pues claro, te van a hacer daño, pero no hay necesidad de hacer callo, ¿no? A lo mejor es que no son tus sandalias o no son tu talla. Entonces, siempre que el agarre, las primeras tomas, pues suele ser una sensación diferente, puede ser intensa, pero no tiene que generar dolor ni que generar heridas, aunque a veces suceda, pero tiene solución. Entonces, creo que hay que derribar ese mito, incluso no tomar las decisiones desde que eso es lo normal y que no queremos pasarlo, porque yo tampoco quiero pasar dolor, ¿no? Obviamente, nadie quiere pasar dolor pues a la hora de lactar, de alimentar, y tú sabes que en el contexto del posparto, pues dices, madre mía, esto ya lo que me faltaba. Entonces, bueno, creo que es un mito a medias, porque a veces sí que puede doler, pero que no hay que hacer callo, que tiene solución y que debemos buscar ayuda siempre que sucede. Luego, otro que no es tanto un mito, ¿no? Pero es algo muy recurrente que vivimos todas las mamás, que es el de te está usando como chupete. Tremendo, es total. Y es verdad que los bebés hacen una parte de la succión al pecho, que es una succión nutritiva, es para comer, que suele ser la primera parte de la toma. Y después, cuando ya tienen la barriga un poco más llena, cuando están empezando a relajarse, siguen succionando de una manera como más flojita, y eso se llama succión no nutritiva. La succión no nutritiva es verdaderamente importante porque al final los bebés succionando se relacionan con el entorno y con su madre, ¿no? Entonces es una necesidad que tienen, igual que de estar en brazos, pues necesitan succionar. Entonces es verdad que en casi todas las tomas de lactancia materna los bebés hacen una parte de succión nutritiva y una succión no nutritiva, y que hay tomas incluso que parece que quiere comer y cuando se engancha se queda dormido y se queda succionando muy levemente, ¿no? Y eso sería para cubrir la necesidad de succión no nutritiva. El chupete se inventó para cubrir la necesidad de succión no nutritiva en los niños que no tomaban pecho. ¿Por qué? Porque cuando un niño no toma, un bebé no toma pecho, el biberón, cuando se ha acabado la leche, se quita. No damos espacio en el biberón para que succione y haga succión no nutritiva, ¿no? Al biberón solo se hace succión nutritiva. Entonces, como la succión no nutritiva es una necesidad de los bebés, pues para eso está el chupete, para cubrir esa necesidad. Cuando está instaurada la lactancia y las mujeres deciden alternar esa succión no nutritiva al pecho con el chupete, se puede introducir el chupete, ¿vale? No es una necesidad porque al pecho tienen esa succión no nutritiva, pero es una opción cuando ya está instaurada la lactancia, porque es menos probable que interfiera en la succión al pecho la introducción del chupete cuando han pasado ya unas semanas desde que se instaura la lactancia. Pero no nos usan de Lo, chupete, ¿no? lo correcto es a la Usan inversa, ¿no? Usar el chupete de pecho, ¿no? exactamente. Y lo hacen para cubrir esa necesidad de succión no nutritiva que es real, ¿no? Y que tenemos que cubrirla de una manera o de otra. Mira, es una pregunta de la mamá, Rocío. Tu experiencia o consejos para mamá con prótesis mamarias retropectorales. Me parece, sí, retropectorales. Vale, bueno, las cirugías de prótesis mamarias
muchas veces no afectan, pero hay que valorar en cada caso y sobre todo valorar cuando, eh, cuando ya ha nacido el bebé, ¿no? Casi el factor de riesgo mayor de una mujer que ha tenido una cirugía es saber cómo era su pecho antes de la cirugía, ¿no? Porque es verdad que a nivel de valorar cómo era el pecho, cuando ya está la cirugía hecha, perdemos un poco la sensación de la anatomía de esa mama previa a la operación. Entonces, bueno, actualmente tal y como se hacen las mamoplastias de aumento, no suele interferir en los conductos, ¿vale? Tenemos que ver cómo se desarrolla durante el embarazo y en el posparto esa glándula y cuánto de funcional es, pero no en relación a la cirugía, sino a cómo era ese pecho antes de la cirugía, ¿no? Porque hay mujeres que se hacen ese aumento de pecho porque tenían una mama que se llama hipoplásica, es decir, que había poco desarrollo ganglionar previo. Y eso es verdad que después de la cirugía ya no lo podemos ni siquiera ni ver ni valorar. Aún así, nunca le diríamos a una mujer durante el embarazo o antes del embarazo con una mama que parece que tiene menos glándula, ¿no? Que es más hipoplásica, que está menos desarrollada, nunca pondríamos en duda la lactancia, porque siempre hay que verlo en el contexto del posparto. Entonces, una mujer que se ha hecho una intervención de aumento de mama, tampoco vamos a valorar la producción hasta que no sucede y hasta que no se hace un correcto estímulo del bebé y demás, en las primeras semanas posparto al menos. Pero sí que le diría, bueno, que es absolutamente posible, la animaría mucho a buscar a alguien que la acompañe durante el proceso de lactancia en cuanto detecte que necesita pues algún tipo de ayuda profesional. Súper. Sí, haciendo un montón de... a ver, horarios relacionados con cirugía. Ahora ir a hacer una cirugía, sí, lactando a mi bebé. Ay, perdón. Con lactador al salir me pongo cantidad. Y después, que según leo, escriben y se me va Sí. arriba otra vez. Y poco después de probar todo, o casi todo, con mi matrona, ahora mismo estoy tomando tratamiento EDU para aumentar. Consejo en ese sentido. Sí, o sea, hay veces que pasa, ¿no? Que la producción de la mamá no es suficiente para las necesidades de ingesta del bebé. Esto habría que verlo como muy, de manera muy individual, valorar los antecedentes, como hemos dicho, cómo era esa mamá antes, cómo está siendo la estimulación, si hemos tenido una estimulación del bebé desde el principio, si desde el principio ha tenido algún tipo de suplemento. Iniciar un proceso de relactación se llama, es decir, cuando los bebés se les introduce por algún motivo suplemento, y los bebés entonces toman pecho y suplemento de leche de fórmula, tenemos que darle señales al pecho de que ese bebé está comiendo más de lo que está mamando. Entonces es un proceso de estimulación del pecho en paralelo a lo que el bebé come para darle las señales de que verdaderamente necesitamos producir más para cubrir todas sus necesidades, sobre todo cuando se desea una lactancia materna exclusiva. El relactador es una opción de dar al bebé leche, ya sea de fórmula o extraída, mientras el bebé está succionando, es decir, es como un tubito que se pone. Y bueno, y el tratamiento farmacológico para aumentar la producción es una opción, pero no suele ser la primera opción, ¿no? Siempre primero se intenta un proceso de estimulación, un plan de relactación completo y la medicación, porque no ha demostrado una efectividad tan potente como para utilizarlo en primera línea. Sería como una ayuda, ¿no? Como un adyuvante, en caso de ser necesario. Y bueno, ya hay veces que por algún motivo no conseguimos una lactancia materna exclusiva por antecedentes personales, factores de riesgo, cirugías X, ¿no? Y bueno, y la manera de sostener esa lactancia es con suplementos o con lactancia mixta, se llama, ¿no? Que es combinando lactancia materna con lactancia artificial para cubrir, por supuesto, las necesidades del bebé en las decisiones de la madre y bueno, y es lícito y son lactancias pues igualmente consideradas exitosas por los deseos de la mamá y las necesidades del bebé, ¿no? Y también es maravilloso, ¿no? Al final, la que Por supuesto, al es final la mejor de todas las cristianas. es un viaje de grises, ¿no? Esto no es o blanco o negro, es ubicarte en las circunstancias que tienes, en las decisiones que tomas y en lo que va sucediendo a lo largo bueno, del embarazo, del parto, del posparto y de todos los meses que vienen detrás, que, bueno, que también incluso ese viaje de grises va cambiando y a veces pues empiezas en un punto y acabas en otro y todos son buenos puntos para esa familia. Sí, sobre todo que
o sea, en general, ¿no? O sea, tenemos la mochila de la culpa, pero todo lo relativo a la lactancia muchas veces es como que es todavía mayor y es de, sea lo que sea que hagas, ¿no? Es que nunca tengamos dudas, ¿no? De que es lo mejor para nosotras, para nuestro bebé, para la familia. Total y bueno, y que está en la base de nuestras circunstancias. Que en otras circunstancias quizás hubieras hecho cosas diferentes, pues estoy segura. Pero, y por eso hay veces que, pues, que tienes otro hijo o que cambian las cosas y dices, fíjate, pues si yo lo hubiera hecho así ya, pero es que allí no te pilló en ese momento, entonces es imposible. Pues llevamos casi 50 minutos, Rocío, estamos súper a gusto, pero si nos cansamos no nos deja guardarlo y queremos que quede guardado y sobre todo también para quien no ha podido unirse, pero las que se han unido tarde también, que lo puedan ver. Algo que te gustaría dejar aquí para cerrar y dar ánimo tanto a las mamás que están ahora mismo disfrutando de la clase como las que van a empezar en breve. Bueno, pues me gustaría decirles que confíen, que el embarazo es algo que hacemos que parece que pasa solo, pero no, son cosas súper potentes de la vida, ¿no? Yo ahora estoy embarazada y alucino, en plan, ¿cómo se puede estar creando? Y yo que soy matrona, digo, pero ¿cómo puede estar creándose dentro de mí y dar esas patadas? Y digo, es que es impresionante. Y que confíen, que hablen mucho con su entorno de sus necesidades, de sus prioridades, que hablen muchísimo si tienen pareja con su pareja, ¿no? Que hagan un plan de posparto para ir muy en la misma línea. Eso es muy importante, ¿no? Porque si no, si te desalineas, muchas veces es muy difícil manejar las decisiones del posparto cuando la responsabilidad ya está ahí, que es el bebé. Entonces, que lo hablen mucho con su pareja, con su entorno más cercano, que sean flexibles a la hora de tomar decisiones, que no va a ser blanco o negro, que casi siempre va a ser gris y que tengan cerca profesionales actualizados de su confianza, pues para acompañarles en el camino y para poder pues ir disfrutando también, aunque haya baches, ¿no? Porque es muy probable que los haya en casi toda la vida. Nada es lineal y la lactancia no es nada lineal. Pero bueno, y que la lactancia, esa foto que tenemos en mente de ese bebé que se acerca, se engancha con y luego se quita relajado, eso es cuando la lactancia ya está en órbita. Lo difícil es despegar el cohete, ¿no? Entonces que ese primer mes se gasta mucha energía en despegar el cohete, pero después orbitar, pues puede ser maravilloso. Es sinergia ya casi. Así, exactamente. Así que bueno, pues que se imaginen orbitando y que se carguen mucho de herramientas y de recursos a su alrededor para poder conseguir llegar a esa órbita en su gris, no en el blanco ni el negro, en su propio gris. Eso te voy a ver justo. Que no soy mi esposa, ni la vecina, ni mi... Nada, para nada. Totalmente. Pues un millón de gracias, Rocío. Nos ha encantado escucharte. Bueno, te tienen siempre al otro lado para hacerte llegar todas las dudas. Te seguiremos escuchando. Que vaya fenomenal y muchísimo Gracias. de tu embarazo. Y a Muchas gracias. también, muchas gracias y atentos que tenemos también, como siempre, una sorpresa muy bonita. Sí, Millón de gracias y feliz verano. un placer. Abrazo. Igualmente, Abrazo. nos vemos. Chao.